Capítulo 1. Su llamado. Los 12 apóstoles fueron los discípulos más cercanos de Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios hecho hombre. Ellos fueron elegidos por Jesús entre sus seguidores para ser sus compañeros y testigos. Sus nombres son Pedro, Andrés, Santiago el Mayor, Juan, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo, Santiago el Menor, Judas Tadeo, Simón el Celote y Judas Iscariote. Los 12 apóstoles eran hombres comunes y corrientes, sin grandes estudios ni habilidades. Algunos eran pescadores, otros recaudadores de impuestos, otros revolucionarios. No eran ni religiosos ni refinados, sino gente sencilla y humilde. Pero Dios los escogió para un propósito, ser las piedras fundamentales de su iglesia y llevar el evangelio a todo el mundo. Jesús los llamó uno a uno, con una palabra o una mirada. Los invitó a dejarlo todo y seguirlo. Les prometió hacerlos pescadores de hombres. Les enseñó con parábolas y milagros. Les reveló su identidad y su misión. Les dio autoridad sobre los demonios y las enfermedades. Les formó como sus amigos y sus enviados. Los 12 apóstoles respondieron al llamado de Jesús con fe y obediencia. Dejaron sus redes, sus barcas, sus familias, sus negocios, sus ideologías. Se unieron a Jesús en su camino hacia Jerusalén. Compartieron con él las alegrías y las penas, las esperanzas y las angustias, las bendiciones y las persecuciones. Capítulo 2. Su misión. La misión de los 12 apóstoles fue continuar la obra de Jesús después de su muerte y resurrección. Ellos fueron los encargados de anunciar la buena noticia de que Dios había enviado a su Hijo para salvar al mundo del pecado y de la muerte. Ellos fueron los testigos de que Jesús había resucitado y había ascendido al cielo. Ellos fueron los fundadores de la primera comunidad cristiana. Los 12 apóstoles recibieron el poder del Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Ese día predicaron con valentía y convirtieron a miles de personas. A partir de entonces, se dedicaron a enseñar, a orar, a celebrar la Eucaristía, a compartir los bienes, a atender a los pobres, a bautizar a los creyentes. Los 12 apóstoles también enfrentaron la oposición y la hostilidad de las autoridades judías y romanas. Fueron arrestados, azotados, encarcelados, expulsados, amenazados. Pero no se dejaron intimidar ni silenciar. Al contrario, se alegraron de sufrir por el nombre de Jesús. Los 12 apóstoles no se quedaron en Jerusalén sino que salieron a difundir el Evangelio por todo el mundo conocido. Algunos fueron a Asia Menor, otros a Grecia, otros a Egipto, otros a España, otros a India. Algunos escribieron cartas o evangelios que forman parte del Nuevo Testamento. Algunos fundaron iglesias o nombraron obispos. Capítulo 3. Su destino. El destino de los 12 apóstoles fue sellar su testimonio con su sangre. La mayoría de ellos murieron como mártires por causa de su fe en Jesús. Sus muertes fueron crueles y violentas, crucifixiones, decapitaciones, lapidaciones, empalamientos. Solo uno de ellos murió de viejo, Juan, el discípulo amado. Él fue el único que estuvo al pie de la cruz junto a María, la madre de Jesús. Él fue el encargado de cuidar de ella hasta su asunción. Él fue el autor del cuarto evangelio y del libro del Apocalipsis. Él fue el que recibió la visión de la Nueva Jerusalén, donde los 12 apóstoles tienen sus nombres escritos en los cimientos de la muralla. Uno de ellos murió por su propia mano, Judas Iscariote, el traidor. Él fue el que vendió a Jesús por 30 monedas de plata. Él fue el que lo entregó con un beso. Él fue el que se arrepintió demasiado tarde y se ahorcó. Su lugar fue ocupado por Matías, que fue elegido por sorteo entre los discípulos. Esta es la historia de los 12 apóstoles, de cómo vivieron y qué hicieron. Es una historia que nos muestra la grandeza y la debilidad de los hombres que siguieron a Jesús. Es una historia que nos inspira a imitar sus virtudes y a evitar sus errores. Es una historia que nos invita a ser también nosotros sus discípulos y sus testigos. Gracias por escuchar esta historia. Espero que les haya gustado y que les haya ayudado a conocer mejor a los 12 apóstoles. Hasta la próxima.